Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu presencia maravillosa en cada uno de nosotros, en cada hogar aquí representado en la Iglesia Cristiana Paz, Señor, y en cada uno de nosotros que estamos en diferentes lugares. Pero no es un impedimento, Señor, la distancia, sino que tu bendición se transmite por medio de todas estas señales que viajan, Señor, por medio de ondas en los aires. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que los aires espirituales sean despejados totalmente. Ángeles desciendan, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestra familia. Y hoy estamos rogando por tu bendición, estamos rogando por tu protección. Estamos rogando, Señor, para que nos guíes, para que, Señor, nos tomes de las manos como niños, Señor, que puedan ser dirigidos y guiados según tu voluntad, tu buena, agradable y perfecta voluntad. Oramos por cada familia, Señor, y te pedimos, Dios, que tu provisión divina sea sobre cada uno. Padre, que las puertas de bendición se abran de par en par para que no falte nada, Señor. En estos tiempos donde la escasez abunda en todo el mundo, hoy te pedimos tu protección divina, como en los tiempos de Abraham cuando hubo hambre, como en los tiempos de José cuando hubo hambre, como en muchos otros tiempos, Dios de la gloria, donde hubo persecución y donde hubo calamidad. Pero tu palabra, tu presencia y la historia han demostrado, Señor, que tu provisión siempre ha estado. Por eso el rey David lo decía: he sido joven, he envejecido, pero, Señor, en todo este tiempo no he visto justo desamparado ni tu descendencia que mendigue el pan. Y por eso creemos, Señor, que tu bendición está sobre nuestra vida, tu gracia está sobre nuestra vida, tu favor está sobre nuestras vidas. Dios mío, para aquellos que han tenido dificultades, Señor, en su vida laboral, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, de que sea estableciendo, Señor, una seguridad, una paz, una tranquilidad, que abras puertas de empleabilidad, que abras puertas de crecimiento, de emprendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Y sobre todo, Señor, que esa sea la excusa para que tú nos bendigas de una manera exagerada, de una manera abundante, Señor, que podamos seguir creciendo día a día, que podamos reinventarnos cada día, Señor, y que tu gracia y tu favor nos lleve de bendición en bendición, de victoria en victoria. Oramos en esta hora por cada familia, oramos por la iglesia en el nombre de Cristo Jesús, y que cada día podamos no solamente imaginarnos, sino poder visualizar el crecimiento de tu iglesia y la expansión de tu reino, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta hora te pedimos que te revele tu palabra a nuestro corazón, revele, Señor, a nuestro entendimiento, y que no vivamos cegados por el razón, sino que no vivamos cegados por la lógica, sino que podamos ver ese mundo espiritual que para nosotros es mágico y es maravilloso. Padre eterno, tú eres espíritu y nosotros somos hechos a tu imagen, a tu semejanza. Hoy queremos conectarnos contigo y entrar al trono de la gracia por medio de la sangre del Cordero. Padre eterno, oramos en el nombre de Cristo Jesús y por la gracia de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar acerca del gobierno del Espíritu. Recordemos un poco lo que tratábamos el domingo pasado, acerca del hombre natural, el hombre no carnal, natural, su naturaleza como tal, como fue diseñado, como fue establecido en la tierra y por el cual Dios colocó un propósito en su corazón. Te invito, si de pronto no has entendido un poco acerca del hombre natural, a entrar a nuestras páginas como la de YouTube, y ahí vas a encontrar los videos, o seguirnos en Facebook, y ahí también vas a encontrar los videos para que estemos recapitulando temas importantes como lo que es el ser humano, cómo está constituido el hombre en su naturaleza. Es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, y como Dios en su imagen, lo que dice su palabra, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y cómo a partir de esa imagen nosotros nos podemos comunicar con Dios. Por eso hoy avanzamos un poquito más acerca en el tema y queremos ver lo que es como tal el gobierno del hombre, el gobierno de lo que Dios estipuló aquí en la tierra. ¿Listo? Cuando Dios crea al hombre, dice que lo crea a su imagen y semejanza, pero no solamente lo crea a su imagen y semejanza, sino que lo bendice y le da al hombre una autoridad y le da una acción como tal acerca de lo que el hombre debe de ser. Y de eso se trata, de que dejar
que Dios gobierne en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. También quiero decirles de que, bueno, recordemos lo que dice la Escritura. Dios es un ser espiritual. Él está sentado en su trono. Jesús murió, resucitó y subió al cielo. Quiere decir que ambos están en el cielo. Pero la promesa de Jesús fue dejar su espíritu aquí en la tierra para que nos recordara su palabra y para poder guiarnos hasta que Él venga. Esa es la tarea. Por lo tanto, la obra de Dios en esta tierra es a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por eso lo importante. ¿Listo? Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la vida del Espíritu y cómo la razón va en contra de la vida espiritual. Entonces, aquí hay una breve introducción. El hombre fue creado para ejercer autoridad y tener dominio. Ojo con esas dos palabras que me gustaría que la tuvieran muy presente. El hombre fue creado con ese propósito, ejercer autoridad y tener dominio. Cuando Dios creó a Adán, le dio el gobierno de la tierra, el control y el dominio sobre todos los recursos. Recuerden lo que dice Génesis capítulo 1, verso 26. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, ahí cuando Dios crea al hombre, le está dando esa autoridad que pertenece a Dios mismo y la está encauzando en el hombre para que ejerza autoridad y dominio sobre todo lo creado. Ese es el regalo de Dios para tu vida y para mi vida. Que nosotros podamos disfrutar, me encanta esa palabra, que podamos disfrutar de su naturaleza, de la creación, de su porvenir, y para eso Dios nos ha dado autoridad y poder. Todo lo demás es ilegal y por lo tanto debemos de expulsarlo fuera de nuestras vidas. ¿Listo? Voy a tener en cuenta para esta charla del día de hoy estos dos versículos que para mí son claves. Lucas capítulo 10, verso 19. Lucas capítulo 10, verso 19 dice la Escritura: tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes, y autoridad sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Nosotros debemos de vivir seguros. Ya les había hablado en algunas ocasiones lo que dice la Escritura. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que el temor es un espíritu que se mueve y el temor echa fuera la fe. Cuando hay temor, la fe no prevalece. Pero cuando hay fe, la fe se sobrepone incluso al temor. ¿Listo? Por eso aquí nos dice la Escritura que debemos de tener la seguridad de esa autoridad que Dios nos ha dado. Porque al final dice que nosotros tenemos autoridad sobre todo y nada nos hará daño. Y la Biblia utiliza muchas figuras. Por ejemplo, aquí utiliza la figura del escorpión y la serpiente, ya, porque es la figura que se le da a aquellos seres que han sido destituidos de la gloria de Dios y que en este momento viven en la tierra y ejercen una presión sobre nuestras vidas. Pero la Biblia aquí está diciendo que usted y que yo tenemos la autoridad para sobreponernos a eso, porque eso no puede hacernos daño. ¿Cuándo nos puede hacer daño el enemigo? Cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestra alma por múltiples condiciones. Dos condiciones principales. El temor es una de ellas y el segundo, el pecado. Esas son las dos puertas que en este momento le abrirían se abriría el enemigo, ¿ya? Entonces, otro versículo clave que debemos de tener en cuenta sobre lo que vamos a hablar en el día de hoy está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, del verso 5 al verso 8. Yo lo estoy leyendo en una versión bíblica muy actualizada. Te la recomiendo. Si de pronto tú dices, yo quiero comenzar a leer la Biblia y quiero entender un poco más porque hay un lenguaje, mejor dicho, que me enreda, que de pronto no entiendo esas palabras, yo te recomiendo que inviertas en tu vida y de pronto tengas una Biblia más actualizada, ¿sí? Eso significa que va a costar un poquito más, ¿no? Hay Biblias de todo tipo, de todo tamaño y de todo precio. Pero una buena Biblia para comenzar a entender una palabra actualizada sería la Biblia que se traduce como Palabra de Dios para Todos. Te la recomiendo. Y vamos a leerla según esa versión.
El libro de Hebreos capítulo 2, verso del 5 al 8 dice la palabra de Dios. Además, Dios no sometió al control de los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. Hay un lugar en las escrituras donde está escrito: Dios, ¿por qué te acuerdas de los seres humanos? ¿Por qué te preocupas por el Hijo del Hombre? ¿Es él tan importante? Durante breve tiempo lo hiciste un poco menor que los ángeles. Tú lo coronaste de gloria y honor y pusiste todo bajo su poder. Así que todo significa que no hay nada en él, no hay nada que él no gobierne. Sin embargo, no vemos todavía que esto se haya cumplido. Imagínense, aquí hay una persona que le está reclamando a Dios, el ser supremo de todo el universo, de todo lo creado. Le está diciendo: Dios, tú que tanto miras a los seres humanos en la tierra, si son pequeños, son minúsculos, pero a ellos les has dado gloria y los has coronado. Imagínense, lo has hecho un poco menor que los ángeles, pero aún así, ¿tú por qué tienes que estar acordándote de ellos todos los días? Entonces, quiero decirles algo, y es que desde el mismo momento en el que Dios creó al hombre, lo colocó en su corazón. Nosotros somos un tesoro especial de Dios, porque nosotros tenemos algo que no tiene ninguna criatura creada. Nosotros somos familia de Dios. Somos hechos a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos la esencia misma divina de Dios. Y no estoy exagerando ni estoy incumpliendo en algo que podría cambiar o ser de pronto, no quiero usar palabras técnicas, pero podría ir en contra de la religión o en contra de la iglesia o en contra de la palabra. Somos imagen de Dios, somos hechos a su imagen y semejanza. Y así como somos personas carnales de carne y hueso, también estamos hechos de la misma materia esencial de la cual Dios existe y que nosotros le llamamos espíritu, de la vida espiritual. Por eso Dios nos coronó, dice aquí, y aunque somos un poco menor que los ángeles, aunque aquí hago un paréntesis, porque aquí la palabra ángel, traducida del verso original, está hablando de la palabra Elohim o de la persona que gobierna como Dios gobierna. Entonces nosotros tenemos un gobierno tal cual como Dios gobierna. Cuando Dios creó al mundo, lo que quiso hacer con el hombre fue, mira, dice Dios, yo gobierno sobre el cielo, sobre lo inexistente, sobre la vida espiritual, sobre lo intangible y sobre algunas materias que todavía no son físicas, ¿ya? Yo gobierno sobre todo. Pero como tú eres mi hijo y tú eres un heredero al trono, entonces yo voy a hacer este mundo, la tierra, y la voy a dejar para que tú la gobiernes. Eso fue lo que Dios hizo, porque nosotros no podemos gobernar el mundo de Dios, pero sí podemos gobernar lo que Dios nos dio. Por eso Dios nos da esta autoridad. Y sin embargo, aquí sucede algo muy extraño, muy triste, pero es lo que vivimos hoy en día. Y es que a la primera persona que Dios le entrega el poder, le entrega el gobierno, es al primer hombre llamado Adán, el primero entre nosotros, Adán. Pero Adán, lastimosamente, cedió su poder. Es lo que dice el verso 8, Hebreos capítulo 2, verso 8, dice, pusiste todo bajo su poder, hablando aquí de Adán, a quien se le dio todo el poder, y sigue diciendo, así que aquí todo significa que no hay nada que él no pueda gobernar. Imagínense, Adán gobernaba todo. Adán iba a los cielos mismos y colocaba nombre, iba a la profundidad del mar y colocaba nombre. Adán tenía un trabajo y Adán gobernaba sobre todo. Todo. No había algo que le fuera exceptuado a Adán. Pero hay un punto y coma y dice algo, dice, sin embargo, no vemos todavía que esto se haya cumplido. ¿Por qué? Porque Adán lo perdió, Adán lo cedió, y le tocó venir a Jesús a recuperarlo y por eso se perdió. Qué triste historia. Nos dieron todo el poder, todo el control. Bueno, yo creo que Adán tuvo que haber sido como colombiano, porque lo regaló simplemente porque sí, porque quiso probar otras cosas, ¿ya? Y perdió toda la autoridad y todo el poder. Y gracias a él, entonces, tuvimos otro tipo de herencia, que es la herencia pecaminosa. ¿Listo? Vamos a seguir un poco acerca del estudio. Entonces,
el dominio y la autoridad del hombre. Como lo acabamos de ver, el hombre se le dio el dominio. En primera instancia, aquí lo dividí por puntos. El primer punto, que es la revelación del dominio de Adán. La última parte, el versículo 8, nos muestra que el hombre ya no tiene ese dominio, como lo acabamos de leer. Adán se le dio el dominio, lo regaló y ahora no tiene ese poder y esa autoridad como la tenía al principio. En segunda instancia, vemos que el dominio que perdió Adán le fue entregado a Cristo con base en su muerte en la cruz de la humanidad. Por eso la Biblia dice que Jesús es el segundo Adán. Adán, cuando se le dio el poder y la autoridad, era una persona íntegra, un ser puro, y lo perdió todo. Sin embargo, Jesús vino a recuperarlo. Jesús es ese segundo Adán, que recordemos que cuando él se va para el cielo, él dice, bueno, ya yo tengo todo el poder en el cielo y de nada me sirve llevarme el poder de la tierra. Por eso Jesús crea la iglesia y le dice a la iglesia, le dice, bueno, aquí todo el poder y toda la autoridad se me ha dado. Eso está en Mateo 28, 18, que es el verso, el apartado número 7. Vamos por el punto 3, dice, tal vez no alcanzamos a entender su plenitud. ¿Cómo Adán gobernaba? Bueno, en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3, el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3, dice que Cristo sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Y eso nos da a entender cómo era el gobierno de Adán. ¿Cómo era el gobierno de Adán? ¿Cómo era que Adán tenía poder? ¿Cómo era que Adán tenía autoridad? ¿Cómo era que Adán tenía el dominio sobre todas las cosas? Bueno, recordemos que lo que a Adán le tocaba hacer en el huerto del Edén era colocar nombres y gobernar sobre todo lo existente. Él perdió el dominio y ahora Jesús lo recuperó. Y Hebreo 1.3 dice lo que ahora Jesús hace. ¿Qué está haciendo Jesús? Dice aquí, Hebreos 1.3 dice que Jesús, o sea, Cristo, sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Nos da a entender a nosotros que ese fue el poder que recuperó Jesús y que se le perdió a Adán. ¿Qué tenía que hacer Adán? Adán tenía que sostener todas las cosas por el poder de su palabra. ¿No les hace eso interesante? ¿Cómo fue constituido el mundo? ¿Cómo fue creado el universo? ¿Cómo fue creado lo que nosotros vemos a partir de lo que no se puede ver? Bueno, las escrituras dicen que todo fue creado por el poder de la palabra. Y cuando a Adán se le dio la autoridad, Adán sostenía todas las cosas por la palabra. Recuerden que él hablaba con todos y colocaba nombre. Él tenía el poder del habla. Y ahora dice que Jesús, ya habiendo recuperado el poder, Hebreos 1.3 dice que Jesús sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. ¿Qué tan importante es la palabra, no? ¿Qué tan importante es que nosotros podamos hablar? ¿Qué cosa tan extraña es hablar, no? ¿Cómo funciona el poder de la palabra? Bueno, chévere cuando hablamos con lingüistas, ¿no? Y nos enseñan un poquito más acerca de cómo hablamos y cómo se produce el sonido y cómo nosotros podemos entender. ¿Cómo pasamos del nivel espiritual a nivel físico? ¿Cómo pasamos de lo que está en nuestros pensamientos a que yo pueda entender el pensamiento de la persona que me está hablando? Ese es el poder espiritual y de lo cual todas las cosas se sostienen. Esto es maravilloso, porque este poder está en ti, está en mí gracias a Jesús, y que nosotros tenemos que aprender a hablar, aprender a ejercer nuestra autoridad para poder gobernar de acuerdo a la promesa que Dios nos dio. Qué chévere sería eso. Verso 4, bueno, verso 4 no, el punto 4 dice, Adán reinó sobre toda la creación a través de la palabra. Su voz era como la voz del creador del universo. Cuando Dios habló, salió ese aliento de su boca y por el cual llevaba poder y del cual todo fue existente. Era lo mismo que tenía Adán. Cuando Adán fue hecho del polvo, dice la palabra que Dios sopló aliento de vida y ese aliento, que era el mismo aliento por el cual todo el universo fue creado, ahora estaba en Adán. Y ese mismo aliento era con el cual se sostenía todas las cosas por el poder de su palabra. ¿Sí? Qué maravilloso es cuando nosotros despertamos nuestro espíritu. Ese es el aliento de Dios en nosotros, por el cual nosotros también podemos hablar y sostener las cosas. Qué lindo eso. Punto número 5 dice, Adán sabía que era
una autoridad tan completa sobre la creación que tenía el derecho legal de conferir este dominio a cualquier otro ser. Y esto fue lo que se volvió peligroso, porque Adán sabía las cosas y Adán conocía, Adán hablaba y ejercía esa autoridad, pero también sabía que como autoridad él podía ceder esa autoridad a otra persona. Y lastimosamente él se la cedió a nuestro enemigo, a Satanás, en este mundo, porque Satanás no tiene nada. Lo único que tiene es lo que nosotros le damos a él. Y lastimosamente, así como Adán, hoy en día muchas personas le ceden sobre todo la paz, le cede el gobierno de su vida, le cede su familia, le cede muchas cosas a Satanás, que es el adversario. Recuerden lo que significa la palabra Satanás, significa acusador. Entonces le estamos brindando al acusador la oportunidad de que nos acuse a nosotros y no debemos de dar esa oportunidad. Debemos de mantenernos íntegros en todo. Adán voluntariamente sometió el régimen de la muerte, se sometió a la muerte misma para poder servir como esclavo en el reino de las tinieblas. A él se le propuso otro reino, se le propuso otra visión y la cambió. Cambió la visión de Dios por esa visión de muerte y de peligro. Y qué triste es que él haya cedido todo eso al enemigo. Punto número 7, y es que la muerte espiritual lo desconectó de Dios, quien es la fuente de poder y autoridad. Mateo 28:18 dice que todo poder y toda autoridad se me ha dado. Jesús tiene todo el poder, Dios tiene todo el poder y toda la autoridad. Pero lo primero que hizo Satanás, lo primero que hizo el adversario, cuando Adán le dio esa autoridad, fue desconectarlo. Imagínense ustedes, cuando Adán peca, cuando Adán cede su autoridad, ese fue el pecado. El pecado fue ceder la autoridad a otra persona. Dios le confió su autoridad al hombre y el hombre la cedió a otro ser. Ese fue el pecado. Y lo primero que hizo este ser pecaminoso, Satanás, cuando se le cedió el poder, fue desconectar al hombre de la presencia de Dios. Fue lo primero que hizo. Y a partir de allí reinó la muerte y la muerte espiritual sobre muchas personas. Por eso muchos no tienen conciencia de la vida de Dios. Por eso muchas personas no conocen de Dios y por eso muchas personas no tienen la capacidad de oír a Dios. Sin embargo, bueno, eso fue lo que pasó y nosotros, gracias a Jesús, podemos volver a recuperarlo. La muerte rompió la comunión y la relación entre Adán con el Padre. Isaías 59:2 dice eso. Estamos separados de Dios por causa del pecado. Eso fue lo que pasó. Que, bueno, una vez que el hombre se separa de Dios, una vez que entra la muerte, una vez que Satanás toma la autoridad de Adán, el primer hombre, sobre el cual está la promesa, es cuando comienza a reinar sobre esta tierra algo que nosotros le llamamos la lógica o el razonamiento. Ahorita hablamos de eso. Eso está escrito en Romanos capítulo 8, del verso 1 al 11. Ahorita lo leemos. Pero quiero tomar de este punto el hecho de que cuando Adán pecó, se quebrantó la unión de la humanidad con Dios y se separó la palabra del hombre de la palabra misma de Dios. El hombre se separó de Dios y al separarse de Dios se separó también la palabra. Adán hablaba tal cual como Dios hablaba. Adán tenía el léxico de aquel que le enseñó a hablar, Dios. Pero ahora que el hombre peca, se separa su palabra de la palabra de Dios. Y bueno, ahí hubo una total separación. El hombre cayó del reino de la habilidad de Dios al reino de la habilidad humana. Ahora las cosas ya no se hacen como Dios se dijo que se tenían que hacer, sino que ahora las cosas se hacen de acuerdo a lo que el hombre piensa que se debe de hacer. Si tú lees Génesis capítulo 3, verás que Dios le dice al hombre, bueno, ahora te dejo a tu pensamiento. Y una de las cosas que sucedió fue que le dice Dios al hombre, trabajarás y la tierra tienes que trabajarla para que puedas comer. Eso fue lo que pasó. Yo creo que anteriormente, y permítame aquí volar en mi imaginación, anteriormente Adán tenía hambre y decía yo quiero una manzana y él simplemente creaba el árbol y el árbol le daba su manzana, porque la Biblia enseña de que las cosas salían del suelo y alimentaban al hombre. Entonces yo creo que Adán cuando necesitaba algo simplemente lo tenía que decir y todo el universo comenzaba a funcionar de acuerdo a su palabra. Pero ahora no. Ahora la palabra de Adán está separada de la palabra de Dios y ahora a él le toca trabajar. Por eso es que el hombre se vuelve racional
y el hombre se vuelve que lo que él piensa así tiene que suceder, y ya no le da la oportunidad a que las cosas sucedan como Dios las dice, sino que ahora todo tiene que pasar por el razonamiento, por la parte mental, por la parte física. Y bueno, eso contradice lo que Dios debe, o lo que Dios dijo que debía de hacerse. Cuatro aspectos rápidos. Primero, en el reino de la habilidad humana comenzó a depender de sus propios recursos. Los recursos del hombre están limitados a su mente y a su cuerpo. Todo es limitado. El hombre lo que piensa es limitado. El hombre lo que piensa es lo que puede ver en el momento. No puede ver más allá de lo que sus ojos no puedan ver. Entonces nos limitamos a lo que podamos tocar, palpar. Hay una limitación bajo este tipo de razonamiento. Segundo punto, y es que la mente del hombre puede derivar su conocimiento única y a través de los sentidos. Ya cuando el hombre pierde su nivel espiritual, sensorial, lo único que puede percibir son lo que los sentidos le dicen que hay. Por eso es que lo que yo palpo, lo que yo veo, lo que yo gusto, lo que yo oigo, es lo único que para mí tiene validez. ¿Por qué? Porque al estar desconectado de la presencia de Dios, desconozco completamente el mundo espiritual, desconozco lo que se puede ser en ese mundo y desconozco cómo funcionan las cosas. Pero existen, ¿no? Hay muchas cosas que existen. Los 5 sentidos se convierten en la ventana de la mente. O sea, todo lo que yo puedo pensar es lo que yo puedo ver, palpar, lo que yo puedo extraer a través de mis sentidos. ¿Sí? Tercer aspecto es que los sentidos traen lo material a la muerte, a la mente, perdón, y el razonamiento del hombre llega a sus propias conclusiones a través de los sentidos. Ya yo no puedo concluir cosas tremendas. Por ejemplo, estamos viviendo este tiempo de pandemia, este tiempo de aislamiento, y ya muchas personas dicen que esto es lo más normal, que hay que adaptarse a la normal, pero no nos atrevemos a mirar más allá sobre cómo podemos renovarnos y cómo podemos nosotros salir adelante. Simplemente estamos limitados a lo que estamos viviendo y ya nos hemos incluso adaptado a vivir de esta manera. No, tenemos que pensar de manera espiritual y tenemos que creer lo que Dios ha dicho que va a hacer, ¿sí? Y a eso es otro punto espiritual. Por último, cuarto aspecto acerca del imperio de la razón, y es que la fe murió. Antes las cosas se hacían por fe. Lo sobrenatural se perdió. Ahora todo tiene que ser bajo el razonamiento, ¿sí? Todo tiene que llevar una secuencia lógica para poder obtener un resultado. Y si algo sobrepasa ese resultado, para mí es inaceptable. ¿Por qué? Porque no lo logré pensar. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 8, verso del 1 al 11. Es un poco larguito, pero hay que leerlo. Así que te recomiendo la lectura. ¿Listo? Romanos capítulo 8, verso del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí lo está viendo? Hay una separación entre la carne y el Espíritu. Y no hay condenación para los que viven conforme al Espíritu, pero los que viven conforme a la carne, ellos tienen otro tipo de vida. Por lo tanto, no razonan de acuerdo a lo que es la vida espiritual. Vamos para el verso 2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y de causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En otras palabras, cuando Jesús vino, siendo de la misma sustancia del Dios divino, al venir en cuerpo, al sujetarse al pecado, lo que hizo fue encadenar al pecado mismo. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de salir del pecado. Anteriormente no. Anteriormente nos dejábamos llevar del pecado. Pero ahora tenemos la facultad, la autoridad en Cristo Jesús de decir no a cualquier cosa. El verso 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que hay esperanza para los que viven conforme al Espíritu. El verso 5: porque los que son de la carne, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí hay una buena pregunta.
¿Cómo piensas tú? ¿Vives pensando todo el tiempo en la carne? ¿Vives pensando todo el tiempo en lo terrenal? ¿Vives pensando todo el tiempo en aquello? ¿Sí? ¿O puedes darle la oportunidad a vivir de acuerdo a tu espíritu, a lo que dice la palabra de Dios? ¿Puedes unir tu palabra, tu léxico a lo que dice Dios en su palabra? Recuerda lo que aprendimos ahorita. Dios hizo todo por medio de la palabra y Cristo sostiene todo por medio de su palabra. ¿Qué es lo más común y lo más razonable que nosotros debemos de hacer? Es que nuestras palabras, nuestro léxico, también sean de acuerdo a la misma palabra de Dios. ¿Listo? Dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es tan importante que los que no tienen el Espíritu de Dios, pues simplemente no pueden seguir a Dios. Y no pueden entenderlo. ¿Listo? El domingo pasado leíamos un versículo que decía que para las personas naturales, las cosas espirituales son locuras. Y es sencillamente porque no tienen el Espíritu de Dios. No tienen su Espíritu, no pueden entenderlo, no pueden, sus mentes carnales no logran imaginarse todo lo que pueden hacer en Cristo. El verso 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Hablamos del fin del mundo y de la resurrección, pero ¿cómo tu cuerpo va a ser restaurado a un mundo espiritual si ni siquiera mantiene el Espíritu de Dios? Ahí está la duda. Lo importante de este versículo es que la vida carnal del pensamiento y del razonamiento es totalmente opuesto a la vida espiritual, la vida que nosotros llevamos en Dios. ¿Por qué? Porque no vive por la fe. El justo por la fe vivirá. Aquí vemos lo que es la carne. Es el sentido moral, significa la oposición a Dios. Pablo la describe como un poder personal con sentimientos y actividades propias, contrarios al Espíritu Santo. ¿Sí? Actúa de manera arbitraria. Colosenses 2. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Lo leíamos ahorita en Romanos 8, verso 7. Y Satanás cegó el entendimiento de la humanidad. Sencillamente nos separó de la presencia de Dios. Romanos 8:7 lo volvemos a leer, dice, cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Eso es lo que dice Romanos 8:7. ¿Sí? No es capaz de obedecer a Dios por andar pensando cualquier tipo de pensamiento. ¿Qué debemos hacer ahora? Conectarnos. Debemos de conectarnos con Dios. La conexión del espíritu humano con Dios y su palabra. Ese es el procedimiento. Eso es lo que debemos de seguir. Cuando el hombre por medio de la fe acepta a Jesús como su Salvador, como el Señor de su vida, se inicia una conexión entre Dios y el hombre. Hay algo que nos conecta. Ese es Jesús a través de su espíritu. Y cuando nosotros nos conectamos con Dios, estamos restaurando ese poder y esa autoridad de la cual estamos hablando. Entonces, primer aspecto, y es que Dios despierta la palabra y cumple el consejo de su mensaje en nosotros. Dios nos despierta y Dios hace que nuestras palabras sean sus palabras. Segundo aspecto es que ahora lo que el Hijo de Dios diga creyendo será hecho. Vamos a leer esos dos versículos. Isaías, el libro de Isaías, capítulo 44, verso 26. Isaías 44, verso 26. Dice, yo confirmo la validez de la palabra de mi siervo. ¿Sí? Vuelvo y repito, yo confirmo la validez de la palabra de mi siervo y hago que se cumplan los planes de mis mensajeros. Me gustaría que la subrayara en su Biblia y que la leyera más detenidamente, porque aquí está diciendo no que Dios va a hacer lo que él dice que va a hacer, sino que él está diciendo que yo voy a hacer lo que mi mensajero dice que se debe de hacer. Y ahí nos está dando la autoridad a nosotros. ¿Sí? Por eso hay que meditar en la palabra. Yo soy el que dice en Jerusalén volverá a ser habitada, la gente volverá a vivir allí
Y acerca de la ciudad de Judá, dice, serán construidas y de sus ruinas las voy a restaurar. En pocas palabras, Dios quiere hacer lo que usted le está pidiendo que haga. No lo está manipulando, ni está diciendo que Dios es su esclavo, sino que Dios está escuchando su palabra y le está dando la autoridad para que se cumpla. Qué bonito es eso. Voy a leer otro versículo que también es muy coherente. Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, verso 23. Marcos capítulo 11, verso 23. Dice la palabra, les digo la verdad, cualquiera que le diga a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y no dude en su interior, sino que creyere entonces que sucederá lo que dice, así se hará. Qué buena palabra. Aquí no está diciendo que Dios va a hacer una cosa, sino que lo que usted diga, lo que usted pronuncie, eso va a hacer que el universo mismo comience a ponerse en obra de acuerdo a lo que usted dice. Qué bueno es eso. Usted tiene un poder y tiene una autoridad, ¿ya? Y debe de ejercer su poder y su autoridad. No tenga miedo, no tenga temor, levántese y declare las bendiciones que Dios tiene para usted. Hay cosas que no dependen del pastor, hay cosas que no dependen de Dios, hay cosas que dependen de usted mismo cuando se levanta en autoridad y dice, no, yo me levanto en autoridad y voy a declarar mi bendición. Entonces, muchas cosas van a comenzar a suceder. Lo repito, no es por el pastor, no es por Dios mismo, no es por Jesús, sino porque usted se levanta a creer, se levanta a utilizar su autoridad para que las cosas comiencen a funcionar de acuerdo a como usted dijo. Esa es la autoridad. Muy bien, el dominio sobre los mundos fluye del espíritu humano renacido. Si usted es una persona que está en Cristo, usted es una persona que ha nacido de nuevo, usted es una persona que se le ha restaurado su autoridad, entonces muchas cosas van a comenzar a fluir porque el Espíritu de Dios está en usted y el Espíritu de Dios tiene el poder. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros, hablando por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. En otras palabras, usted es la persona que Dios escogió para ejercer autoridad en la tierra, como si Dios mismo estuviera hablando a través de su boca. ¿No es una buena noticia? Efesios capítulo 4, verso 23 dice, aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Y es que usted no va a poder hablar la palabra de Dios si no renueva sus pensamientos. Definitivamente lo que hablamos también depende de lo que pensamos. Y si todavía tiene un pensamiento hecho a su mundo natural, nunca va a entender lo espiritual porque no habla las cosas espirituales. Y para hacerlo debemos de renovar nuestros pensamientos. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la palabra y orando, aprendiendo cómo Dios se mueve a través de la vida espiritual. Y la única forma de experimentarlo es haciéndolo. Tiene que leer la Biblia y tiene que orar. Y de esa manera Dios se va a manifestar. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 18. Bueno, voy a leer el verso 16. Dice, por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque la carne está en contra del Espíritu, pero la Biblia dice que debemos de vivir conforme al Espíritu. Pero nuestra mente está llena de las cosas carnales. ¿Y cómo podemos restaurarnos? Bueno, a medida que usted lee la Biblia, a medida que usted se comunica con Dios, a medida que usted conoce de Dios, su mente se va restaurando. Y ahora usted va a hablar de acuerdo a cómo Dios habla. Y por eso el consejo que Pablo nos da es que nosotros pasemos o filtremos nuestros pensamientos, lo debemos de filtrar de acuerdo a la palabra. De esa manera sacamos a un lado lo natural, lo carnal y comenzamos a vivir de acuerdo al Espíritu de Dios que vive en nosotros. Así que es importante que vivamos de acuerdo al Espíritu por la palabra que hay en nosotros. Si no hay palabra en nosotros, no hay vida espiritual. Eso es, yo creo que de las cosas más importantes que tiene un cristiano, y es que tiene que aprender a vivir de acuerdo a lo que cree en Dios, y que eso que está creyendo debe de filtrarlo de acuerdo a sus pensamientos, porque lo que hay en sus pensamientos al final, eso va a terminar siendo lo que es usted. Eso está en el libro de Proverbios. De acuerdo a como usted piensa, así es.
Y si usted piensa carnal, es un carnal. Y si piensa espiritual, es un ser espiritual. Pero lo importante aquí es que usted, desde lo espiritual, pueda convivir en lo natural. Conclusión. La Biblia dice, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, Romanos 5:17. Usted va a reinar. ¿Quiere reinar? Necesita ser guiado por el Espíritu. Necesita que Jesús sea el rey de su vida para que usted pueda reinar. Para reinar sobre los mundos espirituales y naturales es necesario que la autoridad espiritual fluya desde nuestro espíritu hasta el alma. Quiere decir que no es desde lo físico hasta el pensamiento y después el espíritu. No, es lo contrario. Primero es lo espiritual. De lo espiritual tiene que fluir a nuestros pensamientos y de nuestros pensamientos a nuestra vida física. Eso es lo que Dios quiere, porque eso es lo que aprendimos, 1 Tesalonicenses 5:23. Ahora, usted tiene que aprender a decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Él es nuestra fortaleza. Tiene que decir, como dice Salmo 60, en Dios haremos grandes proezas. Tiene que decir, como dice Juan capítulo 4, dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por eso, mis hermanos, quiero decirles, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te llene, y tienes que colocar en práctica cada palabra que aprendemos de la Biblia, poder proclamarlas como si fuera de nosotros mismos. Por eso, la vida espiritual es muy importante, porque lo que nosotros vemos no es el total, sino lo que nosotros podemos percibir a través de nuestro espíritu. Recuerda, solamente vas a poder llegar hasta donde tú puedas ver, y nuestra vista no solamente dependen de los ojos. Así que mi consejo para el día de hoy es: vivamos de manera espiritual, vivamos de una manera feliz.